cómo han ido evolucionando las semillas aquí en Almería desde que yo empecé con esto, que fue en el año 90, pues todavía, bueno, ya había mucho híbrido, pero todavía se plantaban algunas variedades estándar, ¿no? Que ahora ya prácticamente yo creo que fue la última variedad que se plantó estándar aquí fue el RAF, el tomate RAF. El tomate RAF. Y ya pues, por problemas de enfermedades, no sé, prácticamente es muy difícil de cultivar. Solo hay pequeñas fincas especialistas ahí que sacan muy poca producción. Hablando de ese tomate tan fantástico que es el RAF, y con los años y su experiencia, y sobre todo si lo pasamos en estas 15 ediciones de Portagrano, ¿no? Aquí estamos viendo, por cierto, ahora hemos mencionado que estamos viendo que es una aplicación APK para móviles y demás. El tomate RAF casi siempre, bueno, pues ha estado presente en la agricultura almeriense de siempre. Quizá antes el consumidor no lo reconocía como tal, pero sí que lo hemos probado. Uno tiene, y hablo por mí, ¿no? Uno tiene recuerdos de haber comido un tomate fantástico cuando era niño, dulce y donde los haya. No sé si eso que estábamos comiendo era tomate RAF. O sea, bueno, antes del RAF había otra variedad que se llamaba mucha miel. Mucha miel. Mucha miel, vale. Por problemas con enfermedades de suelo, hubo que dejar de plantarla. Ese tomate yo creo que era incluso mejor que el RAF. Entonces apareció el RAF, que un RAF es realmente una variedad que se llama Maramande, pero con resistencia al fusarium. RAF es la sigla de resistencia al fusarium. Y se ha quedado con RAF solo, pero era Maramande RAF. Y apareció ese entonces, pues claro, el agricultor enseguida, como aquí en Almería, en cuanto hay una cosa nueva que vemos que es buena, nos vamos todos de cabeza, ¿no? Bueno, ¿cuál es el criterio que sigue a la hora de confeccionar esta guía? Sí, bueno, todas las variedades hortícolas, desde la acelga hasta la zanahoria por orden alfabético, clasificadas dentro de cada especie. Hay una clasificación por tipos, por grupos, y después aparece el nombre de la variedad, la descripción, haciendo hincapié en la resistencia a enfermedades y si tiene alguna característica especial, y después pues el nombre de la empresa que la comercializa, y al final hay un directorio donde puedes contactar con la empresa. Estamos hablando del kit de la cuestión de la agricultura, no solamente en Almería, en cualquier sitio. Si no hay semilla no hay fruto, antes lo comentábamos, ¿no? Ahí se ve la evolución del producto y la calidad que tiene actualmente, ¿no? Echando un poco la vista atrás, cuando estaba comenzando a trabajar de ingeniero, por ejemplo, en el mundo de las semillas, ¿no? Sí, bueno, ya empezaba a haber empresas, bueno, ya había empresas multinacionales aquí vendiendo sus variedades, y el agricultor iba ya al mismo ritmo que va ahora prácticamente. En cuanto apareció una variedad nueva, se lanzaba a probarla. Y sí, igual, pues eso es una característica de agricultores aquí que yo creo que no existe en otros sitios. Sí, son agricultores valientes en ese aspecto. Sí. En cuanto a variedades, en cuanto a cualquier otra cosa, podemos hablar del tema de la lucha integrada, que fue de un año a otro todo el mundo prácticamente usando lucha biológica. Sí, claro. Y aquí en las semillas, pues claro, al ir a ese ritmo el agricultor demandando, pues las empresas de semillas van invirtiendo en investigación y sacando las variedades. Si hay una plaga o una enfermedad, se intenta sacar una variedad que se adapte o que la resista, porque tienen garantizado la venta de esa semilla. Dígame una cosa, José, hasta donde se pueda ver, ¿existe el espionaje también en el mundo de las semillas? Bueno, yo no sé, supongo que sí. Imagino que sí, ¿no? Sí, porque estamos hablando de pepitas de oro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que si una semilla produce una cantidad de kilos y contra las plagas, sí, bueno, la verdad es que ahora... Esas plagas que duran el tiempo, estamos hablando de un producto, de una semilla muy buena, hay que pagarla. Sí, cuesta muchísimo dinero en investigación conseguir una variedad. Ya. Y las empresas ya invierten en ellas, cada una va por su lado investigando e intentando sacar... O sea, en cuanto hay una variedad estrella, las demás empresas intentan sacar una que compita con eso. Y van, bueno, en cuanto a espionaje, pues, bueno, yo qué sé. por decirlo de alguna forma. Pero vamos, que... Compartir algún que otro. Sí,
empresas tienen muchísimos datos, tienen un banco de datos y de semillas muy importante y no... No, pero me refiero a esto porque hay informaciones sobre semillas que hay que guardarlas como en España, ¿no? Sí, Por sí, esto que sí, estamos sí, hablando. sí. Por ejemplo, ahora hablando de la resistencia al virus, al nueva Delhi, ¿no? En el calabacín. Ahora el reto de la empresa de semillas es conseguir un calabacín que sea resistente al virus de la nueva Delhi, porque está haciendo muchísimo daño ya en Almería, ¿no? Claro. Y el primero que lo ha conseguido pues, va a triunfar. Seguro. Entonces ahí está tejido bueno. Sí, Fernando, muéstrame de nuevo la imagen de antes porque es una aplicación para quien le pueda interesar. Cuéntame un poco sobre esto que estamos viendo. Pues es una aplicación llamada APP, ¿no? Sí, una APP es la abreviación de aplicación. La aplicación de Portagrano. Sí. Bueno, pues siguiendo con la evolución de las tecnologías, no solo soy el editor y el autor del Portagrano, sino yo soy el maquetador y todo absolutamente. Qué maravilla. Entonces he ido viviendo la evolución de la imprenta también. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Y claro, y viendo que ya la gente está utilizando aplicaciones para casi todo, yo digo, el Portagrano tiene que estar también en esto. Hay que actualizarse y modernizarse de alguna forma, claro. Entonces esta aplicación es una segunda modificación, salió en 2013. Sí. Y bueno, la aplicación están todos los datos que hay en el Portagrano, lo único que lo lleva en el móvil. Eso teclear, ahí están instrucciones, teclear, en fin. Sí, para descargársela en el buscador de la tienda tanto de Android como de Apple, poner Portagrano, te baja la aplicación gratuita, una versión gratuita que hay, y después, si quieres ya tener todos los datos, la aplicación gratuita está limitada, faltan algunos datos, ¿no? Sí. Si quieres tener todos los datos, pues se paga, vale 11 euros y pico, que no es, y se tiene todo el año. ¿Eso es una publicación por año? El libro sale cada año y medio. Cada año y medio aproximadamente. La aplicación va a tener una ventaja y es que va a estar actualizada más continuamente, más actualizada que el libro. Hay una página web para si tienen curiosidad, interés o si son agricultores y nos están viendo, aunque yo imagino que a esta altura de la película ya conocen a José personalmente incluso y su publicación, que yo sabe que él lo hace todo. Autor, editor, maquetador, en fin, esto es un producto artesano, por ser de los años. Lo decía la web www.portagrano.net, que es donde está, en fin, información sobre esta publicación y la aplicación y demás cosas. Imagino que el agricultor esto es una gran ayuda, ¿no? Para estar un poco al día de cómo está el tema semilla. Sí. Cada edición que sale se reparte al principio, se vende muchísimo. Las empresas de semillas me lo demandan, enseguida están, yo busco ayuda y voy intentando acelerarlo lo más posible, pero siempre... Sí, de alguna forma la agricultura de Marisa ha sido... Sí, que esto no es solo para Almería. Ya imagino. Sí, se hace aquí, pero esto sale fuera. Pero incluso una anécdota que anteayer me pidieron un libro de la edición anterior, desde Vigo. Desde Vigo. Un agricultor que quiere traerlas todas y no había pedido la anterior, entonces ha pedido esta y la anterior. Claro. Sí. No, que estaba pensando, digo que de alguna forma para las grandes empresas semilleras, que hay unas cuantas en Almería, la mayoría con nombres muy raros, todo hay que decirlo, por países desconocidos, ya son nombres que nos suenan. Sí. Pero quiero decir que de alguna forma Almería ha sido un banco de pruebas, de forma positiva, más que negativa, ¿no? para saber cómo funcionan las semillas, ¿no? Las empresas de semillas se han ido desplazando hacia aquí y muchas ya se van situándose aquí como su centro de investigación, incluso su centro de logístico, lo tienen alguna multinacional, lo tienen aquí en Almería. Lo que es dentro del producto de mesa, eso lo comentaba precisamente ayer con un agricultor. El producto almeriense es el que más controles pasa actualmente. En fin, eso sería otro capítulo, otro debate que se puede hablar el motivo del por qué sucede esto, pero en fin, esto implica que cuando sale al mercado aparece con una calidad fantástica, precisamente por eso, porque está obligado a pasar muchos controles de calidad. Bueno, yo
yo, antes de que, bueno, desde que tenemos la producción integrada e implantada prácticamente en toda Almería, yo llevo un invernadero, a mí me gusta comer un pimiento crudo, ¿no? Sí. Me gustan crudos. Y yo llevo un invernadero y no tengo que preguntar al agricultor si puedo comérmelo o no. Lo cojo, lo limpio con la mano y me lo como. Cogerlo de la mata, limpiarlo un poquito y... O sea, eso antes era impensable. Eso no se podía hacer, no era recomendable. No era recomendable, exactamente. Claro, efectivamente. En fin, la evolución, lo que estamos hablando, no solamente de la semilla, de los fitosanitarios y de todo lo que lleva la agricultura almeriense. Bueno, realmente curioso, me llama mucho la atención. Aquí tiene la 15ª edición de esta publicación, Portagrano, José Marín Rodríguez, su autor, vuelvo a repetir, editor, maquinador, todo. Esto es un trabajo, esto tiene curro, José. Sí, muchos fines de semana, muchas noches. Todo detallado minuciosamente, no sé si lo pueden ver el interior, pero es una cosa, vamos, eso es un diccionario. Hay una novedad también en esta edición, que es que aparecen ya empresas que no venden aquí en España. Estoy intentando, valiéndome de la aplicación, intentando salir fuera a ampliar. Bueno, el reto es conseguir que todas las semillas del mundo, del mundo occidental, porque China es como si fuera la mitad. Claro. ¿Y cuál es el futuro? El futuro más inmediato con respecto a las semillas que se están utilizando, que se van a utilizar en los próximos años, José. Bueno, toda la tendencia es a conseguir, manteniendo la calidad y la producción, conseguir sabor, conseguir un sabor que sea atractivo, que haga que la gente no diga que lo dicen mal, porque no es cierto, pero la gente dice que los productos invernaderos saben a plástica. La plástica, ¿no? Y eso no es así, pero bueno, Pero José, antes que el sabor, porque ya sabe usted que se come más por los ojos que por la boca, y sobre todo en el mundo de la agricultura, sobre todo lo que se exporta afuera, la estética es muy importante, ¿no? Sí, eso está conseguido ya. Eso ya está conseguido, vale. Lo que es la apariencia, bueno, es que parecen realmente, tú miras un pimiento y parece de plástico, pero está... De que se ha conseguido hacerlo y coges un tomate y parece que es una... Como de pintado, que es un cuadro, es una fotografía. Eso, lo que es la calidad se ha conseguido ya. Se va a incidir en el sabor, Exactamente. Sí. Bueno. Y después, bueno, no se para de investigar en resistencia a enfermedades, eso también es otro reto, ¿no? Para conseguir no tener que dar tanto tratamiento ni gastarse, por procurar que la planta sea lo menos castigada posible, ¿no? Entonces, si conseguimos una resistencia a otritis, por ejemplo, eso sería una maravilla. Bueno, le agradezco mucho la visita. Enhorabuena por el trabajo. Yo agradezco a vosotros que hayáis hablado de mí y que estamos para... Yo soy de los que opinan que aunque no seamos agricultores, el que le habla todavía no es, no sé si en un futuro me convertiré en ello, pero que estamos hablando de un pilar muy importante de nuestra economía y es algo que deberíamos de conocer, por lo menos un poquito, no en su totalidad, pero sí conocer de qué va esto, porque en fin, es algo que está en nuestro entorno, la verdad que sostiene a muchas familias y aparte de la sociedad almeriense y su provincia, no hablo solamente de la capital, evidentemente. Sí, ¿puedo Sí, claro. Cuando empezó la crisis aquí en España, yo se lo comentaba a los agricultores, a la gente de mi alrededor, que la crisis en la agricultura iba a ser la misma que teníamos de siempre. Porque con un ladrillo no te puedes alimentar, pero comida tienes que, o sea, la agricultura tiene que seguir porque tenemos que alimentar. Efectivamente. O sea, y aquí en España, aquí en Almería, estamos acostumbrados a estar siempre en crisis. Sí. Siempre, el agricultor siempre está